Mis hermanos, muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos en esta mañana. Espero que ese sacudido los haya despertado un poquito. Eso es parte de los efectos especiales que tenemos aquí. Vamos a iniciar, mis hermanos, con el estudio dominical de nuestra escuela, que ya llevamos unas clases iniciadas. Y el libro que nosotros tenemos es Hacia el conocimiento de Dios, el que estamos estudiando. Mis hermanos, qué pena, nos informa de la moto, el dueño de la moto WUI, que si puede acercarse en la parte de abajo. Qué pena, mis hermanos, las interrupciones del día de hoy, pero todo sea para la gloria del Señor. Hacia el conocimiento de Dios se titula el libro. Solamente este libro nos hace ya un énfasis, un enfoque. Es como si estuviéramos embarcándonos en un viaje. El autor tiene un propósito de decir hacia el conocimiento. Quiere en su libro llevarnos hacia una meta. Y hemos venido estudiando varios capítulos en donde varios de mis hermanos han dado sus puntos de cada título que les ha correspondido. El título que vamos a meditar el día de hoy se llama Para conocer y ser conocidos. Pero me gustaría iniciar meditando con la primera pregunta del Catecismo de Westminster, la cual dice lo siguiente: ¿cuál es el propósito principal del hombre? ¿Algún hermano que quiera darme esa respuesta? ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, esta es una respuesta no solamente que nace de este catecismo, sino de la Santa Escritura. Dice el Salmo 73, 25, 26. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Igual Romanos 11 nos dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Entonces, mis hermanos, los catecismos han sido herramientas que han sido de historia para bendecir a la iglesia del Señor. Pero por encima de todos estas herramientas, estos instrumentos, está la Santa Escritura, que es nuestra fe de conducta y de fe. Ahora, mis hermanos, ¿cómo el hombre puede glorificar a Dios? ¿Cómo el hombre puede gozar de Él sin tener un conocimiento? Si a alguien le preguntamos, el propósito del hombre principal es glorificar a Dios y gozar de Él, nos haríamos otra pregunta. Yo tengo que conocer cómo yo voy a glorificar a Dios y de qué manera Dios lo ha establecido. Así que Dios nos ha dado la regla para enseñarnos cómo glorificar y gozarnos de Él. Y eso es lo que nosotros conocemos como la Santa Escritura. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dios, en su bondad y misericordia, nos regala, nos concede en su revelación la palabra. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ver esto en la Escritura? Dice Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas las Escrituras lo que de él decía. La palabra del Señor, aún nuestro Señor Jesucristo, instruyendo a los apóstoles, hizo este viaje por todas las Escrituras, enseñando lo que de él decían, las profecías, todo lo que hablaban de nuestro Señor. Ahora, con este número de ideas, mis hermanos, quiero que en esta mañana meditemos en algunas preguntas. Y son las siguientes. ¿Para qué hemos sido hechos? Ya estamos colocando nuestro fundamento. Y estamos colocando ese propósito por el cual fuimos creados. La respuesta es para conocer a Dios. ¿Qué meta deberíamos fijarnos en esta vida? Es la de conocer a Dios. Ahora, mis hermanos, Juan 17:3 dice las Escrituras, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces el autor tiene un propósito en este libro, que nosotros empecemos a tener unos fundamentos, unos cimientos basados en las Santas Escrituras. Ahora, todo esto nos proporciona un modelo, nos proporciona una meta, nos proporciona un fundamento. Y eso es lo que nosotros, mis hermanos, debemos conocer. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Dios me creó para qué? Y esto mismo nos va a llevar a determinar las prioridades de nuestra vida. Muchas veces nosotros no tenemos prioridad, no tenemos claro que Dios es primero sobre todas las cosas. Cuando nosotros iniciamos su primer mandamiento, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay nada por encima de él. Pero al no tener un buen conocimiento de lo que enseñan las Escrituras, cualquier cosa es importante menos Dios. Por eso es importante entender el fundamento y propósito por el cual hemos sido creados. Ahora, todo verdadero cristiano va a recobrar un entusiasmo cuando escucha estas respuestas que hemos dado el día de hoy. Hay gozo en su corazón, hay un entusiasmo en esta mañana para los que conocemos estas verdades. Hay un sentimiento profundo de decir: yo soy una criatura de Dios. Dios me creó para su gloria. Me apartó, me santificó, me dio la salvación por medio de su evangelio para vivir para su gloria. ¿Lo estamos haciendo, iglesia? ¿Hay un gozo en nuestro corazón? Porque de lo contrario, aquí nace el otro grupo. Y el otro grupo es los que no han sido regenerados. Los que en estos momentos Dios no ha concedido vida en sus corazones. Y este grupo permanece en una religión, en unas filosofías, en unos pensamientos fabricados por su propio estado caído y su engañoso corazón. Y lo más interesante, mis hermanos, es que estas personas permanecen de una manera impasible. ¿Y qué es algo impasible? Algo impasible es indiferente. Es decir, a mí no me importa. Tú vas y le haces una pregunta a una persona en la calle: mira, el propósito principal de tu vida es conocer a Dios y glorificarte en Él. Lo más probable es que te va a mirar raro. Pero eso es por su estado no regenerado, y eso va a ser evidente. Vamos a ver rabia inclusive, vamos a ver manifestaciones de desprecio, y eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Salmo 14 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Los salmos declaran: los cielos muestran la gloria de Dios y las obras de sus manos, y el necio dice: no existe Dios. Pero él es consciente, porque Dios implantó esa conciencia en todas las criaturas. Pero su maldad y su estado caído lo lleva a decir: no existe, no hay Dios. Yo reprimo esa verdad, como lo dice Romanos 1 en adelante. Ahora, entran pensamientos como estos: la vida es una broma pesada. Eso lo dice un escritor llamado Alberto Camus. Nada tiene gusto, nada tiene sentido. Esto es aburrido, este mundo. Aún el hombre más rico y más poderoso, con todo lo que pueda tener, no se puede saciar. Quiere tener más y más y más. Y hay un gran índice en este tipo de hombres de depresión, de suicidios. Es porque no tienen a Cristo. Entonces la vida ellos la ven como que no tiene sentido, no vale la pena. Pero hay una pregunta interesante en esta mañana: ¿un cristiano genuino puede llegar a tener esos pensamientos? ¿Puede llegar a sentirse angustiado, sin esperanza, aburrido? ¿Puede estar inclusive diciendo palabras como: esta vida no tiene sentido? Mis hermanos, en la Escritura hemos visto varios ejemplos que un cristiano puede pasar aún por estas situaciones. Pero hay algo maravilloso, mis hermanos, es que Dios en su poder y su misericordia va y lo rescata, le recuerda las verdades y lo trae al camino. Va y lo trae una vez más y le muestra ese propósito. Mira, el propósito tuyo es glorificar, gozarte en mí. Ahora, mis hermanos, hay una pregunta muy interesante.
que es la siguiente. ¿Qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que ofrece mayor gozo, delicia y contentamiento que ninguna otra cosa. Mis hermanos, si hacemos esta pregunta también, muchos podríamos decir, mira, lo que más me produce gozo en esta vida es mi trabajo. Lo que más me produce gozo en esta vida son mis propiedades, mis ganancias. Hay una idolatría inclusive con nuestros seres queridos. Y todo lo que está por encima de Dios es idolatría. Porque en sí esas cosas no están mal. Hay cosas que yo puedo hacer para la gloria de Dios, inclusive en mi trabajo, amar a mi familia, glorificar a Dios con lo que hacemos. Pero el enfoque en la pregunta es que por encima de Dios están todas estas cosas. Yo encuentro más deleite en todo lo que no es Dios. Encuentro más alegría y gozo en todo lo que no es Dios. Hay un desespero en mi corazón por querer ganar y alcanzar muchas cosas fuera de Dios. Y Jeremías 9:23 nos enseña la escritura. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Una vez más, vuelve el Señor y dice en entenderme y conocerme por medio de las santas escrituras. Ahora, mis hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, el autor quiere compartirnos algo en esta mañana de este libro. Dice, cuando hablamos de conocer a Dios, hacemos esto de una fórmula verbal. Y las fórmulas verbales son como cheques que no valen para nada, a menos que sepamos cómo cobrarlos. En otras palabras, mis hermanos, hay gente que dice, yo conozco a Dios, y tú sales afuera y hay cantidad de doctrinas, de pensamientos que afirman conocer a Dios, pero sus vidas no reflejan absolutamente nada de eso. Entonces no es simplemente decirlo. Yo soy cristiano. Hay hombres y mujeres que usan camisas con cruces, gorras, y eso no dice nada. Entonces, mis hermanos y amigos, cuando estamos hablando de que usamos esta frase de conocer a Dios, vemos algunos pensamientos e interrogantes como estos. ¿Es una emoción? ¿Conocer a Dios es una emoción? ¿Conocer a Dios es sentir escalofríos en mi cuerpo, corrientazos en mi espalda? ¿Conocer a Dios es tener una sensación propia mediante sueños de una manera nebulosa? ¿O de cosas alucinantes, excitantes, que buscan como los que buscan los drogadictos? ¿Se oye algo, se ven visiones, una serie de pensamientos extraños? Y mis hermanos, son preguntas que nos llevan a no tomarlas en poco, pero a cuestionarnos, porque en eso hoy en día se basan muchos pensamientos, en las emociones, en sentimientos, y no estoy diciendo que Dios no pueda permear nuestras emociones, que Dios no pueda hacer que nosotros podamos sentir gozo, como bien lo describe la palabra, alegría, manifestaciones del corazón. Pero mis hermanos, si vemos la escritura, nosotros vemos que declara algo que es muy para tener en cuenta, y es lo siguiente. Dichas cuestiones merecen una consideración. ¿Cuáles son esas consideraciones, mis hermanos, que vamos a tener en esta mañana? Que son áreas que fácilmente en nuestra vida espiritual nos pueden llevar a engañarnos. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Si nosotros realmente meditáramos en este versículo, yo creo que es un examen que a diario es en nuestro corazón, que aún está en un proceso de santificación, pero hay un remanente todavía que luchamos y batallamos. Pero dice, es engañoso. Y mis hermanos, es muy triste que un creyente
o una persona que se diga creyente viva engañada todo el tiempo creyendo que lo es. Parece un trabalengua. Pero hay personas que vamos a escuchar y rogamos al Señor que no. Apartados de mí, hacedores de mal, yo no los conozco a ustedes. El hecho de decir yo soy cristiano, Señor, Señor, yo fui a la iglesia, yo iba, yo servía, puede estar un corazón engañado. Marcos 7:21 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, y la lista es larga. Ahora, mis hermanos, ¿en qué puede llegar a pensar el que conoce a Dios cuando en realidad no es así? Se engaña, crea su propio Cristo, crea su propio Dios, coge la escritura y la adapta a su corazón, esto sí, esto no, esto como que sí me conviene, esto sí me parece, esto no, y empieza a crear su propia doctrina y su propio Dios. Pero yo creo que ese es un examen que debemos hacernos en esta mañana. Ahora, para que pasemos a nuestro siguiente punto. Para comenzar, es claro que el conocer a Dios necesariamente es una cuestión más compleja de lo que podemos imaginar. Si nosotros llegáramos a conocer a Dios en toda su totalidad, pues Dios dejaría de ser Dios porque Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es poderoso, pero a Dios le plació por amor revelarse y mostrarnos las verdades para nuestro corazón por medio de la Santa Escritura. Dice Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios aquí nos está dejando claro que nosotros somos criaturas finitas y Él es eterno, glorioso, majestuoso. Entonces, mis hermanos, no es lo mismo decir conocer a Dios y que ese conocimiento solamente Él tiene el poder de darnos por medio de la fe, de la gracia, la salvación. Es Dios que nos da la capacidad de hacerlo. Humanamente nosotros no tenemos ese poder de hacerlo. Ninguno de los que estamos aquí, sino Dios por su bendita bondad y misericordia. Ahora, mis hermanos, no es lo mismo yo decir voy a conocer una montaña. Cuando yo hago un viaje, yo hago una inspección, exploro el lugar y puedo llegar a decir conocí este territorio. O cuando hablamos de una lengua, cuando hablamos de conocer un idioma, mediante el estudio yo puedo llegar a conocer. Pero cuando hablamos de Dios, no queremos minimizar, porque Dios es grandioso, poderoso y eterno. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La manera que Dios se reveló, una manera como lo vemos externamente mediante la creación, pero también Dios le plació dejarnos su palabra. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo estamos pasando con la Escritura para conocer a nuestro Santo Dios? ¿Cómo puedo yo conocer del glorificar a Dios y gozarme de Él fuera de su palabra? Aquí fue donde Dios nos dejó su revelación. Pero muchas veces nosotros pretendemos que sin estudio, sin meditación, no valorando los medios de gracia que el mismo Dios nos da. Mis hermanos, no es el hombre que se pare aquí. Yo veo el esfuerzo de mi hermano Víctor, Adeani y cada uno de los que hemos parado aquí. Dios no lo da, pero la gloria es de Dios. No se trata de yo vengo porque es porque es Dios el que está hablando. El hermano está compartiendo el mensaje de mi Dios. Ahora, mis hermanos, esta es la palabra más profética y más segura. La autoridad sobre toda autoridad. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Y permítanme leer esta parte, mis hermanos, que dice lo siguiente.
Quizás conoces la Biblia y la doctrina cristiana, quizás, pero ellas no han dado ningún significado para ti. Mas un momento, de un día a otro, despiertas hablando y conociendo el mensaje bíblico. Mientras escuchas sus mensajes, te sientes humillado porque Dios le ha hablado a tu pecado. Ves tu culpabilidad, tu debilidad, tu ceguera y necedad, y Dios te lleva a darte cuenta de que no tienes esperanza y nada puedes hacer por tus propias fuerzas. Y es ahí donde nuestro corazón exclama: Señor, perdóname y ten misericordia de mí. Pero eso no es todo, mis hermanos. Llegamos a comprender, mientras escuchamos el mensaje y la palabra de Dios, que Dios está haciendo una obra en nuestro corazón. No sé si ustedes, mis hermanos, en sus vidas como creyentes han experimentado esto. Cómo Dios, cómo entra un deseo de leer la Escritura, cómo entra ese amor, cómo entra ese deseo de salir a la calle. Yo quiero compartir esta verdad. Señor, perdóname, ten misericordia. Y cómo cambia nuestras vidas. Es el poder del Evangelio, y ese conocimiento solamente lo tenemos aquí en la palabra del Señor. Así que en esta mañana, mis hermanos, el capítulo nos dice: para conocer y ser conocidos. Y ese ser conocidos es: tengo que hacerme un examen esta mañana. Estoy caminando conforme a lo que la palabra nos enseña. Estoy caminando conforme a mi Señor. ¿Me estoy engañando en este día? ¿O realmente hay una evidencia de salvación y frutos evidentes en mi corazón, en mi caminar con Cristo? Mis hermanos, comprende primero escuchar la palabra de Dios y aceptada en forma en que es interpretada por el Espíritu Santo para aplicarla a nuestras vidas. Segundo punto, tomar nota de la naturaleza y el carácter de Dios como nos lo revelan sus palabras y sus obras. Las Escrituras nos llevan a ver la justicia, la santidad, la misericordia, la bondad, el perdón, el Evangelio. Tercero, aceptar sus mandamientos y esforzarnos cada día por cumplirlos y vivirlos. Y cuarto, mis hermanos, y lo más glorioso, todo glorioso, reconocer el amor que Dios nos ha mostrado, a Él acercarse a nosotros y a relacionarnos consigo y unirnos a su familia. Mis hermanos, ese es el Evangelio. Dios fue y te buscó a ti, te trajo de donde estabas, sucio, perdido, sin esperanza, y te unió a su familia dándote salvación, justificación. ¿Saben cómo está la lista de sus pecados en estos momentos, mis hermanos? En cero. Por la sangre poderosa de nuestro Señor y su obra perfecta. Así que, mis hermanos, el conocimiento de Dios es por el cual tú y yo fuimos creados, para glorificarnos, conocernos, vivir y gozarnos en Él para siempre. Amén. Vamos, mis hermanos, a orar. Rey de gloria, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu infinita bondad y misericordia. Señor, gracias, de verdad gracias, por usar este hombre débil, Señor, siervo inútil, pero Señor, tú eres glorioso y tú puedes hablar aún por medio de las piedras, Señor. Señor, te ruego de que tu palabra encuentre tierra fértil, Señor, donde pueda dar fruto en esta mañana. Señor, concédenos de tu gracia y tu bondad, de tu amor y misericordia,
y capacítanos, Señor, para vivir para tu gloria y gozarnos en ti, glorificarnos en todo lo que hacemos, exaltando tu santo nombre, porque tú eres digno de toda la gloria y de toda la alabanza. Amén y amén.